Y quiero compartir una palabra en el libro de Nehemías. Hoy estaba leyendo Éxodo, ¿no? Viendo todas la forma portentosa en que Dios libra a su pueblo de Faraón a través de Moisés y es llevado de la tierra de Egipto, ¿no? Ando por Éxodo porque les cuento que por cuarta, quinta vez estoy leyendo la Biblia en un año. Vieron que es lindo cada tanto hacer ese sistema, ¿no? De hacerla en un año, ¿no es cierto? Y veía lo maravilloso que es Jehová, lo fiel que es, y cuando Él se propone algo, cuando Él tiene un plan, no hay quien pueda contra lo que Él decide, ¿no? Y hay una oración en el libro de Nehemías que quería leer parte de ella. En Nehemías 1, allí hay una oración que él hace pidiendo la intervención del Señor, el apoyo para la reedificación, ¿no es cierto? Y bueno, Dios le manda también diciendo que debe también exhortar al pueblo a que se vuelva a Él, ¿no es cierto?, a que ande en sus caminos. Y vemos cómo nuestro Dios restaura, es fiel, y así como de forma poderosa se manifestó allá en los tiempos de Moisés, se manifestó una vez más en la época de Nehemías, y quiero recalcarlo sobre todo para nuestro tiempo, así como el Señor se manifestó a tu vida a través de aquel día cuando te convertiste al Señor, cuando recibiste una obra que no te la esperabas y venía de Dios. Así el Señor seguirá haciendo y quiere seguir haciendo en tu vida, porque Él es fiel cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios y nos ponemos en sus manos. Y dice así en Nehemías 1:10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, decía Nehemías, ¿no? Los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, ¿no? Ahí hablando de Artajerjes. Hermanos, qué lindo que es cuando un corazón se rinde a los pies de Cristo, qué bello, qué paz que trae el saber que nuestro Dios es misericordioso, es fiel, y que así como ha hecho tantas obras a través de toda la historia, las sigue haciendo, ¿no es cierto? Y Él trae salvación, trae redención, Él nos saca nuevamente a una vida fructífera en Él cuando nosotros nos rendimos a Él. Esta era la oración de un siervo y esta debe ser la oración de cada uno de nosotros para que Dios se siga manifestando en medio de su pueblo. Le ponemos el título al mensaje de esta noche: ¿por qué algunos pueden y otros no? ¿Por qué algunos pueden y otros no? Y vamos a leer Hebreos, capítulo 10, verso 32, una selección de versículos. Yo les voy a ir diciendo y los vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Amén. Puede tomar su asiento con toda tranquilidad. Y ahí vino mi confusión, ¿no? Porque en mi mente estaba Habacuc, la cita que hace Hebreos, más el justo por la fe vivirá. Antes del mensaje, ¿no? La Biblia exhorta a las personas a recordar cómo la pelearon tiempo atrás. Después de haber sido iluminados por Dios, le decía a los cristianos hebreos, después de haber recibido la luz del Evangelio, por medio de la cual, cuando resplandece en el corazón, la persona es vivificada por la palabra de Dios, renacida, y es ahí donde recibe la fe para aceptar a Jesucristo como Salvador y al mismo tiempo arrepentirse de sus pecados y otorgársele automáticamente el perdón total de sus pecados, para así recibir vida eterna y comenzar a caminar en el camino angosto. Ese tiempo es un tiempo donde, sin lugar a dudas, el enemigo advierte la conversión que el Espíritu Santo realiza regenerando a una persona, que se evidencia en los cambios de su estilo de vida, de sus pensamientos, de su manera de mirar la eternidad y de mirar el presente inclusive, disminuyendo mucho el valor de lo presente y mirando con una perspectiva ya eterna. No perdiendo el sentido de responsabilidad de lo presente, pero no aferrándose solo al presente. ¿Se entiende la diferencia? Eso el enemigo lo percibe, pues él es astuto y muy inteligente, muy observador. Y como se dice vulgarmente, el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque él no muere, él, y cuando hablamos de él, hablamos del enemigo, hablamos de los demonios. Ellos continuamente están cohabitando la tierra, aunque no los veamos, observando conductas de seres humanos y viendo patrones de conducta generación tras generación, tras generación, tras generación. Y me imagino yo, no lo dice la Biblia ni en ningún libro, deben tener un catálogo ellos de los tipos de personalidad, personas como lo hacen los estudiosos de la conducta humana. Hay diferentes personalidades, reacciones, acciones, todo. Me imagino los diablos, los demonios deben saber muchísimo. Entonces ellos advierten y es donde se levantan contra los recién convertidos o con los que quieren regresar al camino del Señor, para evitar que lo hagan a toda costa. Entonces viene un gran combate de padecimientos, persecución familiar, luchas en lo laboral, persecución en lo laboral, diferentes tentaciones. A todos en alguna medida nos ha pasado que cuando hemos sido iluminados vino un gran combate de padecimientos, lo cual no implica que sean los únicos. Después vendrán otros y otros y otros hasta que Cristo venga, porque es necesario que así sea, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Pero el Señor da una palabra muy, muy motivadora, me encanta, que dice: no perdáis pues la confianza, porque uno tiende a perderla cuando te abruman los problemas, cuando te abruman las circunstancias difíciles o la tristeza, o te abruma la ansiedad, te abruma la amenaza. Uno como que va perdiendo la capacidad de confiar. Pero la palabra de Dios está para eso, para vivificarnos. No perdáis pues vuestra confianza, que para colmo tiene grande galardón. O sea, no es solo el hecho de vivir confiados, sino que vivir confiados tiene premio. Y el premio es de Dios. Para no perder la promesa, en un sentido general, de que cuando Cristo venga, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, Cristo pueda usted recibir el galardón en el tribunal de Cristo finalmente y darle así a Dios las gracias por haberlo sostenido hasta el final, de principio a fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Amén?
Pero aquí el escritor de Hebreos cita a Habacuc. Hebreos cita a Habacuc, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere no agradará a mi alma. El hecho de que comience a abandonar su estilo de vida piadoso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Inclusive hay personas que retroceden al punto de ir a perdición, evidenciando lo que veo ahora después de la coma. Sino que nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No dice para alcanzar milagros, alcanzar lo que querés, para llenar de dinero tus bolsillos, aunque Dios puede prosperarte, bendecirte o llenar de dinero los bolsillos si quiere. Dios es soberano para hacer con quien quiera lo que quiera. Pero no es a lo que va la Biblia, sino que apunta ¿a qué cosa? A la preservación del alma, del ser interior, para salvación. Y eso es por medio de la fe. Y la fe es de un tipo de personas que no retroceden. Por eso ahora comienza a tener sentido el título, ¿por qué algunos pueden y otros no? Evidentemente hay gente que retrocede para perdición y no puede ir a vida eterna porque no recibió la iluminación del conocimiento por medio del Evangelio, a través del cual fue regenerado por el poder del Espíritu, a quienes se le fueron perdonados sus pecados, se le dio el Espíritu Santo, se le dio una nueva vida, se le dio un objetivo de vida y una mirada eterna. Hay gente que está en el marco de la iglesia, usted lo sabe, pero no va a poder seguir corriendo la carrera. ¿Por qué? Porque simplemente participó socialmente de actividades divertidas, de actividades sociales, de actividades convocantes, las cuales vemos en el mundo evangélico que hay muchas. Nosotros también tenemos actividades convocantes. Hagamos, por ejemplo, una gran comilona. ¿No es convocante? ¿Y si la hacemos gratis? Más todavía, es súper convocante. Por las cosas de la carne, no por las del espíritu. ¿Amén? Y diciéndolo irónicamente, pero en un doble sentido también. Bueno, pero más allá de ese ejemplo, que es muy práctico y concreto y visible, la gente es atraída por el don de la bondad en los cristianos, la generosidad, que no excluye nuestra pecaminosidad. Usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y fe. ¿Pero por qué? Porque Dios la produjo en usted. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada de lo que yo soy pueden hacer. Por supuesto que podemos pecar sin Cristo. Pero no se refiere a eso, se refiere al fruto de Dios en nosotros. Bueno, evidentemente hay personas que nunca podrán, y otros sí podrán, porque son de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Por eso podemos decir que muchas personas no perseveran porque simplemente nunca conocieron a Cristo ni fueron salvas. Nunca. Miren 1 Juan 2:19. Dice, hablando de personas, ¿no?, que salieron de la congregación. Y no estoy hablando de personas que se fueron de la iglesia a otra iglesia. ¿Está bien? Sino Juan está hablando de personas que se fueron de la fe cristiana a algo parecido, porque nadie puede vivir sin religión. Si no es evangélico de la izquierda, es evangélico de la derecha, es evangélico de un poco más acá, un poco de más allá, o se hace testigo de Jehová o mormón o lo que quiera, pero algo va a ser. Siempre algo va a ser. Ahora, escuche, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Fíjese que lo está diciendo en presente. No todos, yo no sé acá, porque yo no soy Dios para mirar su naturaleza espiritual o de qué madera usted y yo estamos hechos. Bueno, de la madera que a mí me hizo Dios, más o menos la hace bastante dura, pero bueno, con la ayuda del Señor tratamos de hacerla flotar. Pero en realidad yo no sé de qué material espiritual es usted, Dios sí sabe. Lo que la Biblia dice es que no todos son de nosotros. Cuando habla de nosotros, habla de gente convertida, de gente renacida. Primera de Corintios, fíjese, ¿recuerdan la iglesia de Corinto que era una iglesia que tenía problemas en todas las áreas? En las áreas morales, financieras, en la cena del Señor, en los dones espirituales. Por eso hay tanta enseñanza en lo matrimonial. Bueno, hay en lo moral un desastre. Sin embargo, era la iglesia de Dios a la cual Pablo le escribía y la que él fundó y que él amaba. Pero una iglesia muy problemática. Y decía, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Evidentemente, los que más pecaban deberían ser personas que no conocían a Dios. Estaban en la iglesia de Corinto, pero no conocían a Dios. Y eso lo decía para que se avergüencen los corintios. Ustedes se jactaban de que son la iglesia de Dios, pero entre ustedes hay muchos que no están ni convertidos. Estaba diciendo Pablo. En la antigüedad pasaba lo mismo también. Oseas 5:3 dice, yo conozco a Efraín, dice Dios, por medio del profeta Oseas. Vieron qué carga le dio el Señor a Oseas, ¿no? Que el pobre Oseas. Bueno, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dice el verso 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No conocen a Jehová. Le está diciendo a su pueblo, no me conocen a mí, al Dios de ellos, no lo conocen. Fíjese qué corrección, ¿no? La verdad que es una palabra que habla realmente de que hay una realidad de que no todos. Por eso yo les advierto, hermanos, cuando se encuentran con alguien en la calle, sobre todo, o en algún negocio, algún trato, y dicen, ustedes son cristianos, yo también soy cristiano. Cuidado. ¿A qué iglesia vas vos? Y más preguntas de los datos. Y vos decís, ¿tu pastor cómo se llama? Empezás a hacerle preguntas profundas y te vas a dar cuenta cuán cristiano es, si es que es. Yo soy evangélico. Cuidado. Esto se lo digo entre paréntesis al borde del mensaje para que lo tengan en cuenta en el diario vivir. Cuidado. Entre acá somos pocos y nos conocemos mucho, como quien dice, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. No, bueno, no es nuestro caso. Que Jehová reprende a esos demonios. Que no es nuestro caso, ¿verdad? Bueno. Miren, Romanos 9:6, donde, miren, si ustedes después leen en casa, esto le dejo tarea para el hogar, anotar, tarea para el hogar. Veo que siempre tiene que hacer la tarea para el hogar. Yo le digo tarea para el hogar. Leer capítulo 9 de Romanos. En el capítulo 9 usted va a encontrar la soberanía terminante de Dios en la elección. Se va a asombrar de cómo Pablo supuestamente confronta a uno que está cuestionando la elección soberana de Dios. Tarea para el hogar, capítulo 9. Pero voy a agarrar el verso 6 cuando se refiere a los israelitas. Y como que le echa a alguien la culpa a la palabra, como el que le echa la culpa a Dios, o le echa la culpa a la Biblia, o le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa al pastor, cuando la Biblia dice
que el necio tuerce su camino y luego su corazón se aira contra Dios, como si el problema fuese Dios. Ya le pasó a Adán, que tuvo una actitud necia cuando dijo, cuando pecó, la mujer que me diste. No dice precisamente que se enardeció contra Dios, pero como que le echó la culpa. O quiso desplazar la responsabilidad. No que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense esto que remarqué, pero porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esa igualmente, ¿no? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le será contado por justicia a todos los que son de la fe de Abraham. Bien, ahora, no todos. Recuerdan que inclusive los fariseos hipócritas y malvados que confrontaban a Jesús le decían, nosotros somos hijos de Abraham, no como vos que sos hijos de fornicación. No tenían ni idea lo que decían. Estaban exactamente en contra de esto. Ellos eran 2 veces hijos del infierno, como decía Jesús. Y confrontaban a Dios diciéndole, no, somos hijos de Abraham, no como vos que sos hijos de fornicación. Era muy vergonzoso eso en ese tiempo. Pero ellos lo decían sino por denostarlo a él, por hacerlo, por menospreciarlo públicamente, tratar de rebajarlo públicamente, ¿no? Cosa que ni se debería decir, pero como eran 2 veces más hijos del infierno, era natural que lo expresen. Eso justamente habla de la naturaleza que tienen, la hipocresía. Se decían por un lado y estaban enfrente de Dios y no lo veían. ¿Por qué no lo veían? Y porque no lo conocen, no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, muchos otros, fíjense que estamos viendo, recuerda el título, ¿no? ¿Por qué algunos pueden y otros no? ¿Por qué algunos pueden seguir y otros se quedan en el camino? ¿Por qué algunos van adelante a pesar de todo y otros quedan medio relegados o simplemente abandonan? O terminan diciendo, bueno, yo me voy a otra iglesia y después ¿a qué iglesia vas? Y van a una grande, pero van una vez cada 6 meses, pero van como para decir que van, pero no, en realidad no van. Y es que no van a ningún lado en realidad. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no siguen? ¿Por qué de repente salieron de la iglesia muy enojados? Porque falta esto, porque falta lo otro, y no encontraron en otra lo que tanto decían que faltaba. Ni lo buscaron, simplemente se quedaron por el camino. ¿Por qué? ¿No era que les faltaba tanto y no hay en ningún lugar del universo lo que tanto buscaban, entonces quedaron en casa? Es ahí donde muchos otros piensan y ven y deciden finalmente por lo que más aman. ¿Recuerdan esto que una vez les enseñé? Que el libre albedrío está condicionado a la inclinación de nuestro corazón. Esto lo estudiamos en doctrinas. Algo que me parece que muchos tienen ganas. Muchos tienen que rendir su examen de marzo, febrero al final. Pero otros van a querer hacer el curso porque estuvo muy bueno en los grupos y ya tengo algunos profes ahí más que podrían ayudarnos en los grupos. Pero enfocándome en esto, de que finalmente uno termina decidiendo por lo que está inclinado su corazón, o en la dirección que está inclinado su corazón. No decide otra cosa. 2 Timoteo 4:9 dice,
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era un colaborador de Pablo. Pero ¿por qué se fue del lado de Pablo? ¿Y por qué Lucas se quedó, por ejemplo, ¿no?, entre tantos otros? Acá habla que Tito se fue a Dalmacia y otro colaborador, pero era por cuestiones laborales de la obra. En este caso puntual era porque Demas simplemente amó más al mundo. Le gustó más lo que el mundo le brindaba que estar dispuesto a sacrificar su voluntad, doblegar su yo, morir a su voluntad y vivir abnegadamente a la soberana determinación divina, poniéndose inclusive bajo la autoridad de otros hombres, que es la voluntad de Dios, ¿o no? Porque muchos piensan que vivir bajo la voluntad de Dios es vivir Dios arriba mío y nadie más, cuando arriba mío hay 500 en la vida. Y Dios dice que toda autoridad está puesta por Dios, y el que la resiste a lo establecido por Dios, resiste. Le guste o no, si resiste al policía, si resiste al director, a la maestra, al profesor de música, al profesor de educación física, a la mamá, al papá, al presidente y al gerente, ¿a quién resiste? A Dios. Es así. En 2 de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Alguno puede decir: ¿se apartó, pastor? No sé. Si persevera o va en pos de otras doctrinas que no son la de Cristo, ¿dónde está la doctrina de Cristo? En la Biblia. Interpretada correctamente, ¿no? Porque yo veo que las religiones se forjaron a través de las Biblias, de la misma Biblia. Tanto la católica como los mormones, como la de los testigos de Jehová, salen todos de la misma Biblia. Ahora, se desvían de la doctrina y se forja una nueva religión. Ahora, el punto es que se extravíe de la doctrina de Cristo, cualquiera sea el extravío, evidencia que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este versículo es cortante, ¿no? Desde entonces, dice el verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque tenían una perspectiva diferente a la doctrina que era de Cristo. Primero esclavos, primero sufrimiento, primero fe, primero obediencia y después reino. Después corona, después premio. Nosotros vemos un mundo evangélico donde es gloria terrenal y gloria celestial. Y es cruz primero, abnegación y servicio, y corona y recompensa en el futuro. Aunque eventualmente hay recompensas terrenales, temporales y pequeñas. Es cierto. Así como no hay castigos en el sentido eterno, pero sí hay que parten de la disciplina. La ira de Dios no está sobre nosotros, sino está sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios se enoja con sus hijos y los disciplina y los castiga. Pero a los impíos los destruye.
que es la diferencia. Dios se enoja con los dos, con el impío que peca y con el creyente que peca. Por eso ninguno de nosotros debemos menospreciar la verdad de Dios, porque Dios se enoja. Jesús se enojaba con sus discípulos, en algunas veces. Bueno, acá, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Digamos, ¿qué pasó? Jesús falló tu sistema de hacer discípulos. ¿Por qué volvieron atrás? Y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿O también vosotros? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? O Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba valorando las palabras. La gente estaba valorando las cosas de la carne, porque empezaba, recuerda lo que leímos, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero hay gente que iba detrás de Jesús por lo mismo que, y lo leímos, que Judas pensaba en que Jesús venía diciendo que él iba a reinar, que él también iba a gobernar, venía con toda la profecía del Antiguo Testamento del Mesías, ¿no? Entonces Judas calculaba, bueno, acá hay un buen lugar. Recuerdan los dos hijos de Zebedeo también, cuando tú vengas, Señor, que uno esté acá y el otro a tu derecha. Decía la mamá y los hijos. Dicen, no. Como que sabían que algo bueno venía, lo que no sabían en qué tiempo. Entonces estaban calculando, acá viene una parte buena de la cual queremos nosotros sacar una buena tajada. Quedémonos cerca de Jesús, pero cuando escuchaban esto, de que hay que morir, hay que renunciar, hay que servir, hay que someterse, hay que morir, hay que sufrir. Ya medio que no le gustó, porque a nadie le gusta sufrir. ¿A alguien le gusta sufrir? Pero solo los que valoran las palabras de vida eterna están dispuestos a pagar el precio. Solo los que valoran las palabras de vida eterna son los que el mismo Dios les puede decir, ¿y quieren irse ustedes también? ¿Por qué no se van? Váyanse. Andate vos también, si yo no te necesito. Podría haberse, de hecho se lo dijo, ¿quieren irse? Y Pedro, otra vez saliendo al frente, humildemente dijo, ¿dónde iremos, Señor? ¿Qué vamos a ir a buscar? Más peces en la barca, una red más grande, un transatlántico para pescar en el mar de Galilea. Bueno, no, estoy exagerando, ¿no? Pero, ¿qué decía? ¿Dónde iremos, Señor? Si lo que realmente vale la pena es la palabra de vida eterna. Él le daba valor a lo que tenía valor. Por eso termino este párrafo, Juan 3:19, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús y su palabra, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Evidentemente, su naturaleza era mala, sus obras eran malas. Malas porque no provenían del Espíritu de Dios. Porque todos humanamente hacemos obras. Nuestras justicias, ¿cómo son? Dice Isaías. Como trapo de inmundicia. O sea, aún nuestras buenas obras son inmundas delante de Dios. Son imperfectas. Pero las obras que Dios hace en nosotros para su propia gloria son perfectas. Pero las hace Él, aún sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces. Porque son de Él. En nosotros para su propia gloria. Ahora, voy a pararme en un punto donde esto nos puede ya alcanzar, porque a veces algunos dicen, bueno, yo estoy seguro que Dios me ha salvado. Yo estoy seguro que Dios ha cambiado mi vida. Bien, entonces te voy a hablar de un punto donde todos podemos llegar a fallar si ya es que somos conscientes de nuestra salvación. Diciéndote y mostrándote varios ejemplos de personas que simplemente no se sostuvieron como nadie se sostendrá, nadie con orgullo delante de Dios. El orgullo, hermano mío, amado y querido, en ninguno de nosotros nos mantendrá en pie donde estemos. Nuestro propio orgullo, seamos cristianos, con la trayectoria que querramos o que digamos o tengamos, nos derribará. Miren, la Biblia establece en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que hay una razón por la cual se cae la persona
o no puede seguir adelante es por su propio orgullo. Muchas veces no podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana porque somos orgullosos. No queremos ayuda, no queremos aceptar el consejo, no queremos aceptar la corrección, nos molesta o simplemente amamos más lo que queremos amar aunque no sea lo correcto. A veces nos pasa. Santiago 4:6 dice esta verdad de otra manera, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Evidentemente la soberbia, el orgullo, la altivez hace que nos limitamos en el recibir gracia. Más cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra necesidad los unos de los otros, la necesidad de someternos unos a otros, cuando nos damos cuenta de que somos personas falibles, que erramos, que cometemos torpeza, que somos rebeldes por naturaleza a Dios, a nuestras autoridades, lo que sea, si lo reconocemos, Dios nos da la gracia para salir adelante. Pero si no lo reconocemos, ahí estaremos estancados durante años, hermano, años. Y laméntese con lágrimas si quiere, si es que su vida es así o conoce a personas que durante años y años, por no querer deponer su actitud orgullosa, viven sobrellevando una vida de perros. Cristiana, por supuesto, pero de perros. Ayúdanos, Señor. Mire, las palabras a varias naciones, a algunos reyes, a una persona en particular. Se las leo rapidito. Edom, en Abdías 1:2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Imagínense Moab, ¿no? Que estaba allí. Era imposible llegar a la capital. ¿Quién me derribará a tierra? Y Dios le dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Me voy a vivir a la Estación Espacial Internacional. Bueno, se va a salir de órbita y ahí va a ir a parar a la Luna, a chocar con la Luna. No, bueno, pero ahora los chinos van a hacer una nueva estación. Bueno, ahí voy a ir a vivir. Bueno, se va a salir de órbita y con los chinos y todo a parar contra el Marte después de 50.000 años luz. Bueno, así Dios dice, ¿no? Porque dice, si pusieres entre las estrellas tu nido. Tuvimos la oportunidad allá con los chicos de Ezequiel de mirar a través de un telescopio las estrellas, ¿no? Dice, qué lejos que están, no se ve nada, pero con el telescopio se veía mejor. Bueno, desde allí te voy a derribar, dice Dios. Entonces, es importante la advertencia. Moab, Isaías 16:6, dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son tu soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. No sé cómo serían las tortas de Kir Hareset, pero bueno, debería ser algo que valoraban muchos de ellos, ¿no? El rey Belsasar, ¿sabe quién era? El nieto de Nabucodonosor. Estaba Daniel todavía, un hombre fiel, después de papá, el hijo, el nieto. Y siguió Daniel, porque lo que le voy a leer cortó a Belsasar y siguió Daniel, ¿no? Daniel 5:18 dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, no quiere decir papá, significa tu abuelo acá, ¿no? En serio, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, encima que lo sabés, para colmo de males, sabiendo lo que le pasó, sabiendo cómo él reconoció al Dios del cielo y dijo, no hay Dios como el Dios de Daniel, que puede derribar, abatir, que puede hacer, es que revela lo profundo, lo escondido, que pone reyes, quita reyes, que hace lo que quiere, a pesar de que del abuelo no aprendiste nada, y le dice finalmente, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, porque había aparecido una mano que escribía, recuerda, a tu reino le ha puesto fin, y como vos, como que la mano le hizo, como se dice en criollo, le hizo la boleta. En criollo se diría, vos sos hoy boleta, y eso fue Belsasar. En criollo o en caldeo, pero terminó igual. Entonces esto nos habla de que con Dios no se juega, hermanos. Con Dios es necesario un corazón siempre humillado. Lo necesitamos. Digamos, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde. Amén. Ayúdanos, Señor. Y no piense que yo escapo de ello en ninguna medida, si no escapó Nabucodonosor, ni ninguno de los reyes, cuanto menos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tal Judas? Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estaban escogiendo el apóstol que faltaba, ¿no? Ahí escogieron uno tirando una moneda, recuerdan, pero no, Dios no escogió. Eso, ellos interpretaron eso a Matías. En realidad, Pablo era el apóstol que Dios escogió, el 12º. Para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas no fue a un lugar que no le correspondía, sino a su lugar. ¿Cuál era el lugar de Judas? El infierno. Ya era el hijo de perdición. Desde la eternidad ya fue llamado. Recuerde, ¿por qué esto? Capítulo 9 de Romanos, tarea para el hogar en esta noche, leerlo y sorprenderse. Habacuc 2:4, ahora sí, al versículo que quería decirle. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué le pasa? Se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Aquí fue acuñada esta frase en este profeta, que realmente me llena de admiración, porque la gente recta no se enorgullece, sino se humilla y vive, porque vive por fe y vive humillada, porque Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para vivificar el corazón de los humildes, de los quebrantados, dice. Qué tremendo, ¿no? Y ya cantamos con el hermano Hugo. Un ejemplo, les dejo un ejemplo de una personita, dice uno, porque la verdad que es una historia impactante la de José, que tipifica muy bien a Cristo. Un ejemplo inquebrantable y un ejemplo acabado de una inquebrantable fe a pesar de todo. Pero quiero que vean cómo José interpretó los hechos, que cualquiera diría, ¡qué maldita injusticia! Cualquiera diría, ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo Dios con su pueblo y su gente me permitió que me pase esto? Cualquiera diría, estoy lleno de odio, de venganza, tengo ganas de matarlo. Los tengo acá, los de la iglesia, como dicen algunos cristianos, ¿no?
cristianos. Los tengo todos acá atravesados. No me hablen de la gente de la iglesia, no me hablen de los pastores, no me hablen de los hermanos, no quiero saber nada de la iglesia. Digo, qué fe esa, ¿no? Inquebrantable, pero para el otro lado. Ustedes saben toda la historia de José, ¿no? El que no la sabe, la lee. Está muy linda. Es como para llorar, ¿eh? Si nunca lloró, usted va a llorar con esa historia. La historia de José. Génesis 45:1. Cuando ya José había sido restaurado, levantado y los hermanos habían venido muchas veces, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Los servidores, ¿no? Estaban los hermanos de él, pero no sabían los hermanos de José que él era José, ni los servidores sabían que José era hermano de todos los que estaban ahí. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. O sea, los gritos de José del llanto. Imagínense, ¿vieron esos gritos pelados de llanto? Pero era el llanto, no sé, de desahogarse de 13 años de dolor, de angustia, de injusticia. O de por qué Dios a mí, qué es lo que hice tan mal para merecer esto, qué es lo que hice tan mal para vivir de esta manera. José dijo, al diablo con Dios y al diablo con todo, podría decir, ¿no? Podría haber dicho, justo mi padre, el de la promesa y todo lo que dijo que se le apareció Dios y todo lo que le dio Dios, ¿qué Dios? Ni 8 cuartos, ahora yo soy quien soy, que se mueran todos, que los maten a todos, que se pudran de hambre allá. ¿Qué diría cualquier ser humano no normal, común? Diría eso. Pero él se puso a llorar a gritos y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, como que vieron los dibujitos que la mandíbula le hace así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, como diciendo acá está la factura, ¿no? Ahora pues no os entristezcáis, imagínense la factura, ¿no? Que José empieza a romper delante de sus hermanos. Ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué fe! Le dije que iba a llorar. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escuchen esto es fe, hermanos. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino, ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es absolutamente increíble. ¿Por qué algunos pueden y por qué otros no? Porque José era de Dios. Se necesita la fe de un creyente humilde que no se ensoberbece ni atribuye a Dios despropósito alguno. ¿Recuerdan a Job? Era otro de esos. Que Dios le quitó todo. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Se postró y adoró. Se la aguantó
calladito. Y se le murieron los hijos, se le puso en contra la esposa, los amigos lo acusaron de pecador, se quedó sin nada, sin hacienda ni nada. Pero bendito sea el nombre de Jehová. Eso es fe, hermano. ¿Por qué algunos pueden y otros no? Porque la fe es la que sustenta al creyente. La fe en Jesucristo, la fe que otorga a Dios. Entonces usted tiene que llorar por la gente que no puede, porque nunca podrá si Dios no interviene. Nunca se salvará, nunca perseverará en la iglesia. No lo vas a ver nunca, sea tu hijo, tu abuela, tu nieto, tu padre, tu hermano, tu esposo, tu esposa. Si Dios no hace algo, por más que lo lleves acá, que le ore un profeta, que le digan lo que quiera, que le lleves a la iglesia más linda del mundo, que no es precisamente esta, no hará nada si Dios no interviene para darle vida y para que pueda perseverar hasta el fin. Por eso digamos juntos: Señor, en esta noche, gracias primeramente por tu salvación y misericordia. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes, obedientes y luchar, a pesar de que nos pase en algún momento como a José, que no entendamos por qué tanta injusticia sobre nuestras vidas sobreviene de nuestro entorno. Mas hoy, Señor, nos humillamos y entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque quizá ahora no nos ayudan, pareciera, pero con todo confiamos en que algo harás para bien de muchos más. Lo creemos, lo esperaremos humildemente a tus pies, en el nombre de Jesucristo, y los que le amamos mucho al Señor decimos amén. 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 Sí, Señor. Amén. Gracias.